comprensión lectora, el análisis, la síntesis, el uso de las fuentes y la bibliografía de la filosofía griega. Es un ámbito de investigación y de aprendizaje en el que debemos aprender a leer textos como en el resto de las asignaturas y formar cierto tipo de capacidades, de competencias, se dice, de aprendizajes. Me gusta mejor capacidades o habilidades más que competencias. Pero bueno, en la jerga pedagógica se habla de las competencias, de capacidades, habilidades que el estudiante desarrolla en el curso que le toca emprender. Bueno, entonces este es un primer objetivo. Un segundo objetivo es entender cómo las modificaciones democráticas, las grandes transformaciones sociales, se van a dar, van a tener su reflejo, su remate en el pensamiento de los sofistas y de los socráticos. Es decir, la filosofía no aparece como una reflexión aislada de su tiempo, de su contexto, de su nicho cultural, histórico. No es, por más que uno se siente en una silla, en un escritorio y empiece a elucubrar, esas elucubraciones están mal que bien vinculadas con una época, un tiempo, unos problemas, unos conflictos, una historicidad. La filosofía es histórica y al ser histórica no quiere decir que está determinada por la historia como una especie de reflejo mecánico, pero tampoco quiere decir que sea una actividad ajena a eso que llamamos la realidad. Bueno, la realidad social, porque la palabra realidad pues tiene diferentes significados y dimensiones. El libro que tengo a mi mano es la realidad física de un objeto, pero también el perro el de mi vecino que ladra furiosamente, o el minibusero que toca la bocina, o un sector, o una organización social que sale a la calle y marcha, son parte de la realidad social. Entonces, el concepto de realidad es un concepto altamente discutible, pero la filosofía en esa complejidad del propio concepto tiene un lugar, así que no es una actividad alejada de ninguno de los ámbitos de la realidad, pero tampoco es una actividad determinada automáticamente por los elementos que discurren en la realidad física, social, histórica. Bueno, y el tercer objetivo fundamental es conocer cuáles son las líneas maestras, más que ir al detalle, porque eso sería imposible. Platón exclusivamente requiere un año de estudio para tener una visión de conjunto. Un año mínimo se necesita para tener una visión de conjunto completa. Aristóteles sería otro año y así. Pero sabemos que no tenemos esa posibilidad, entonces tenemos que ver las líneas maestras. Las líneas maestras para que luego cada quien pueda profundizar en el estudio de estos dos grandes pensadores y su legado para adelante. Entonces, estos son los tres objetivos de la asignatura. En cuanto a los contenidos que plantea el plan de estudios, sobre la base de esos contenidos, yo reformulo una propuesta que intenta abarcar los siguientes temas, los siguientes bloques. Está organizado por bloques, tenemos tres grandes bloques. El primer gran bloque está dedicado a los sofistas, que es, entre comillas, como una especie de transición entre el pensamiento presocrático. Digo entre comillas porque también se los puede estudiar en sí mismos y no son ninguna transición a nadie ni a nada, pero en términos, digamos, de una organización histórica, sí. Bueno, en términos de una especie de organización histórica, podemos decir que es una transición hacia el socratismo, pero son un desarrollo importantísimo, la corriente de los sofistas, y veremos cuál es su mayor aporte y dónde está lo interesante de estos grandes pensadores. El segundo bloque plantea la presencia fundamental de Sócrates en la filosofía occidental, en la filosofía griega. Sócrates es el padre de la filosofía occidental. Cuando uno habla de filosofía europea, filosofía occidental, y en el mundo, y se pregunta por el iniciador, el padre de la filosofía occidental, inevitablemente Sócrates, la gran figura del pensamiento occidental, al que se referirán pensadores como Hegel, Kant, Nietzsche o Bertrand Russell u otros pensadores posteriores. Sócrates, para bien y para mal, es el padre del pensamiento occidental europeo. No es el primer filósofo, pero la figura del sabio, la figura del pensador, del filósofo, está en la
vinculado, fundido al nombre de Sócrates. Así que ese es el corazón. Ahí está el meollo de toda una tradición de pensamiento. Así que si quieren entender ese pensamiento occidental, si queremos comprender su profundidad, sus desarrollos, queremos dialogar cara a cara, frente a frente, sin miedo, sin complejo, sin sentimiento de superioridad ni inferioridad, con la tradición europea occidental, hay que ir al corazón de las cosas, no a la periferia, a los costados, a las formas, hay que ir al meollo del asunto y ese es Sócrates. Así que Sócrates es clave para pensadores como Heidegger, inclusive, que tiene una visión más, más vinculada, digamos, a la tradición de Parménides. Sócrates seguirá siendo una figura inevitable. Entonces, es uno de los grandes pensadores de Occidente, el que ha dado línea a todo lo demás. Y vamos a ver los desarrollos por parte de sus seguidores, de sus discípulos, que son los socráticos. Vamos a ver la posteridad, el legado de Sócrates en los socráticos. De esos socráticos va a destacar particularmente uno, por diversas razones que las vamos a ver en su momento, Platón. Su discípulo Platón va a destacar y Platón va a ser fundamental para la invención de la filosofía como metafísica, como teoría abstracta, aunque por supuesto Parménides y Heráclito ya están en la línea que le dan esta orientación fundamental a la filosofía, pero Platón va a recoger todas las tradiciones y va a relanzar la filosofía para adelante. Recuerden el famoso dicho muy conocido de Whitehead, Alfred Whitehead, un filósofo contemporáneo, que va a decir en un libro famoso de una frase muy conocida. ¿Alguien conoce la frase de Whitehead sobre Platón? ¿Alguien conoce por ahí? Este Whitehead dice que toda la filosofía occidental no es otra cosa que un pie de página a Platón. Vuelvo a repetir, toda la filosofía occidental es un pie de página a Platón. Una frase muy conocida, pues, una frase que un poco ilustra. No es tan así, pero es una frase que quiere ilustrar el impacto que ha tenido Platón en toda la filosofía posterior. El discípulo más adelantado del maestro Sócrates, Platón. Y va a decir eso Whitehead. Toda la filosofía occidental posterior es una nota de pie de página a Platón. Imagínense semejante afirmación. Bueno, en todo caso hay detractores de Platón, hay los a favor, en contra, eso siempre va a haber y siempre ha habido y es bueno que haya. Pero Platón es una figura fundamental dentro del pensamiento teórico occidental, dentro de la filosofía, así que conocer las líneas maestras de su pensamiento es necesario. Y nunca bueno, no nunca, por aquí vamos a mentir, muy pocas veces en la historia de la filosofía occidental y no occidental, se ha dado la situación de que el discípulo de un maestro ha sido tan grande como su maestro y a ratos mejor o superior en calidad. Este es el caso de Platón y Aristóteles, muy pocas veces. Quizás se puede hablar de esta grandeza entre Husserl y Heidegger. Husserl, un gran maestro, y Heidegger, su gran discípulo, el gran filósofo de nuestro tiempo. Pero los propios alemanes y otros filósofos han quedado sorprendidos, impactados por esta relación particular. El alumno, otro de los alumnos predilectos de Platón, uno de los alumnos predilectos de Platón, va a proponer un sistema propio de pensamiento a la misma altura de su maestro, pero diferente. Entonces, platonismo y aristotelismo marcan la historia de la filosofía occidental.
Y esto no se ha dado siempre, porque a veces el maestro es tan irrebasable que los discípulos les es difícil alcanzar al maestro. El maestro deja una huella para siempre. O a veces el maestro es modesto, pero forja discípulos que van más allá del maestro y que se convierten en figuras de gran revuelo. A veces también hay eso, pero raras veces observamos un gran maestro, un gran discípulo, que marcan la historia del pensamiento de la posteridad. No observamos esto siempre, no observamos, es muy difícil. Así que en este sentido debemos ver las dos figuras maestras, sus líneas maestras, Platón y Aristóteles. Y nunca se ve que haya una triada tan, en este sentido, tan productiva, porque el fondo es Sócrates. Y el discípulo de Sócrates, Platón, va a dar lugar a una especulación de alto nivel y su discípulo Aristóteles una gran hazaña de sistematización de un pensamiento propio. O sea que imagínense la magnitud de los titanes sobre los cuales nosotros, sin miedo, pero sin arrogancia, intentaremos mirarlos de frente y aprender de ellos. Son los clásicos. Entonces, Platón y Aristóteles, el tercer bloque. ¿Qué vamos a hacer que en el caso de los sofistas? En cada uno de estos bloques vamos a leer. Como siempre, vamos a leer. De los sofistas vamos a leer algunos pasajes de sus pocas obras que nos han quedado. Vamos a estudiarlos en sus fuentes, además de que vamos a utilizar también literatura secundaria, por supuesto. En el caso de Sócrates haremos lo mismo, vamos a leer fuentes secundarias, pero la lectura que nos va a servir para entender un poco su figura, su pensamiento también va a ser la Apología de Sócrates, escrita por Platón. Sócrates no escribió nada, pero la Apología de Sócrates nos presenta más o menos fielmente, aunque es una obra ficticia, el perfil y el pensamiento del maestro Sócrates. El caso de Platón y Aristóteles, en Platón yo propongo en esta vez leer el Fedón, es un diálogo de Platón muy importante. Hay muchos diálogos, ya les daré el material a su momento. Y en el caso de Aristóteles también, las obras de ambos son enormes, son muchísimos textos y no se los puede leer en un segundo. En filosofía no leemos como se lee en otras disciplinas. Me acuerdo de mis amigos de literatura que venían con bodoques de Octavio Paz o el Quijote. Y me acuerdo que los de filosofía andábamos con nuestras 3 hojitas del discurso del método de Descartes o unas cuantas fotocopias de algún diálogo platónico. Y nos miraban con cara de ¿y por qué leen tan poco? Entonces nosotros decíamos, ¿por qué leen tan plano? O sea, que son disciplinas simplemente diferentes. En la literatura se lee la belleza, la forma, también el contenido, pero se lee sobre todo de una manera que uno puede avanzar y leer en un semestre 300 páginas, 400 páginas, y apreciar la belleza, la inventiva, los contenidos, los juegos, las figuras que se utilizan en la escritura, en fin. Pero probablemente no más importa la forma que el contenido teórico, porque además no necesitan ser de tipo teórico. Una narrativa no lo puede dejar un gran mensaje, pero no necesariamente es de orden especulativo. En cambio, en Platón y sobre todo en Aristóteles, son textos de filosofía donde en una oración o en 2 o en 3 se puede decir mucho. Entonces requiere 3, 4 lecturas. Hay un nivel de profundidad. Por eso que en filosofía no leemos harto, leemos poco, pero a fondo. Entonces mi propuesta, que ya es bastante ambiciosa, es leer el Fedón, que es un diálogo, y en el caso de Aristóteles, el libro, un capítulo, diríamos, de la metafísica, que es un tratado de 12 libros. No se alcanza en un semestre leer, por supuesto, 12 libros de la metafísica menos, pero el libro alfa, el primer libro, es
relativamente accesible. Intentaremos entonces que nuestro cometido sea al menos leer algunos fragmentos de los sofistas, la apología de Sócrates, el Fedón de Platón y el libro Alfa de la metafísica de Aristóteles, y junto a la bibliografía secundaria ganar las líneas maestras del pensamiento de estos grandes, de estos gigantes de la filosofía. La programación está aquí. Bueno, voy a programar todo esto porque se suponía que íbamos a empezar a mitades de julio, pero las cosas se han atrasado, así que tendré que reprogramar. Este fue el plan que yo entregué a la dirección de carrera a partir de agosto. De todas maneras, los tiempos siempre son variables y el orden está como ven ahí. Después del tema de los sofistas con las lecturas que vamos a hacer, daremos el examen parcial número 1. En el bloque de Sócrates, con la lectura de Sócrates, haremos el parcial 2, aquí hay que anotarle parcial 2, y las lecturas de Platón y Aristóteles, pues vamos a ver el final, el examen final y el segundo turno como está previsto. Entonces ahí están las lecturas a consignarse. Por supuesto que detrás de estas lecturas no están en detalle qué vamos a leer de Mostering, está en la bibliografía de Pierre Hadot y de Mondolfo. A su momento les voy a dar obviamente los textos y ahí están señalados de qué página y qué capítulo, etcétera, de las fuentes secundarias. Entonces, esa es la programación. Ya sabemos que la modalidad de trabajo es virtual hasta que la dirección de carrera, las autoridades nos den una indicación diferente y volvamos a la forma, a la variante presencial. Quizá sí, quizá no, no lo sabemos. Por lo pronto, estudiamos a nivel virtual. Saben que lo ideal, yo repito, es que la filosofía, la historia de la filosofía quizás debería estudiarse al inicio y al final de las clases de filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía griega, al contrario de la filosofía moderna, es más exigente en términos técnicos. ¿Por qué razón? Si yo leo, por ejemplo, un autor como Wittgenstein, pues necesito la lectura en alemán con una traducción en español y puedo empezar un estudio riguroso y estricto del pensamiento de Ludwig Wittgenstein. O si, por ejemplo, mi interés gira en torno a un filósofo como Bertrand Russell, entonces el inglés me será necesario para que con una traducción pueda yo leer los textos de Bertrand Russell. Pero en el caso de la filosofía antigua, si yo quiero leer el pensamiento de Aristóteles, necesito saber griego, griego antiguo. Y además de eso, si quiero saber cuáles son las interpretaciones de los investigadores modernos de nuestra época sobre Aristóteles, Platón, entonces necesito ir a consultar esos estudios de esos grandes expertos mundiales, pero esos señores no escriben en español, escriben sobre todo en inglés, en alemán, francés e italiano. En esos idiomas europeos que aunque no nos gusten, son los dominantes en la investigación internacional. Así que fíjense, la área de investigación en filosofía antigua es apasionante, es la madre del cordero en cierta medida de la filosofía europea, pero es altamente exigente. Así que lo ideal es que los estudiantes, por eso digo al inicio y al final de su carrera, puedan estudiar los filósofos, las filósofas de la antigüedad, porque también hubieron algunas filósofas en sus idiomas originales y con la literatura secundaria, la bibliografía internacional. Eso sería lo ideal, pero no es una obligación en este curso. Lo escribo y lo digo y lo repito para que se sepa cuáles son las exigencias estándares a nivel internacional del estudio de la filosofía antigua. En el caso nuestro no es obligatorio que sepan griego ni latín y tampoco que dominen algún idioma, aunque sería bueno por lo menos el inglés. Creo que tenemos bibliografía en español, aunque la mejor bibliografía no siempre está traducida al español. La mejor bibliografía no siempre está en español. El español se presenta dentro de la producción científica, bibliográfica, en filosofía, en cualquier disciplina, muy poco. En términos porcentuales, sabemos que el mundo se comunica en inglés. Y bueno, la gente en el Asia escribe en inglés, los chinos, los asiáticos, los hindúes, los mexicanos, los norteamericanos, los brasileños, los bolivianos, que queremos entrar en un debate internacional, debemos escribir y leer en inglés, es la lengua, nos guste o no,
franca de la época en la que la lengua franca en la que se comunica la ciencia, el conocimiento, los avances de investigación y lo más relevante está dominado por la esfera anglosajona. Y en la filosofía todavía el alemán y el francés siguen siendo importantes. Entonces, no es obligatorio, pero es importante tomar conciencia de esto. Es muy importante tomar conciencia porque hay palabras en idiomas que son intraducibles a otros idiomas y en filosofía es peor, porque son conceptos, no son solamente palabras con algún significado, sino son conceptos teóricos que requieren explicación en su caso correspondiente. Bueno, la evaluación, como siempre, es la misma que yo propongo. Damos tres exámenes parciales, dos de parciales de 10 y 15, un examen final de 25, y van ganando puntaje con los controles de lectura a 50 puntos. De tal manera que no tienen que jugarse 50 puntos en un examen y pueden ir ganándolos a medida que se acumulen los controles y se facilite en ese sentido y se diversifique el orden de la evaluación para que puedan ir así un poco respirando en este sentido, con más oportunidades de acumular puntaje. Finalmente, la bibliografía. Nosotros distinguimos en filosofía, siempre, recuerden, hay que distinguir entre fuentes primarias y fuentes secundarias, entre fuentes primarias, ediciones, y fuentes secundarias que son estudios, tesis, investigaciones, artículos, monografías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las fuentes primarias son lo que el propio filósofo o filósofa de hoy, de antes o del futuro dicen en sus propios textos, en su propio idioma, en su propio contexto. Esas son las fuentes primarias de primera mano. Y las fuentes secundarias de segunda mano son los estudios sobre esas fuentes primarias. Esto es clave distinguir en cualquier periodo de la filosofía antigua. Si es filosofía también, por ejemplo, mal llamada oriental, por ejemplo, las filosofías del Vedanta o el budismo, también en estas áreas de trabajo también hay fuentes primarias. Los Upanishads, todos los textos son fuentes primarias, las sutras, bueno, y las fuentes secundarias, los estudios académicos, tesis y demás sobre eso. Entonces, en todas las áreas, las épocas, los continentes donde se ha hecho filosofía, hay que distinguir esas dos, fuentes primarias, fuentes secundarias. En el caso nuestro, de la filosofía antigua occidental, las fuentes primarias de los sofistas están reunidas todavía hasta el día de hoy, hay varias ediciones, pero la más importante sigue siendo la de Diels-Kranz, que no solamente edita los fragmentos de los presocráticos, sino también a los sofistas. Dentro de los presocráticos, Diels los incorporó a los sofistas y gracias a él tenemos una edición del estándar de los sofistas. Y tenemos, por suerte, una edición de los sofistas de Antonio Melero Bellido en la editorial Gredos, que no es una traducción de Diels, no, simplemente es una edición en español. Pero, por supuesto, Antonio Melero Bellido conoce la edición de Diels. Así que esto nos da la posibilidad de tener en español traducciones de los fragmentos, los testimonios de los sofistas. En lo que respecta a Sócrates y los socráticos, la edición más importante está hecha por un profesor italiano que ya falleció, Gabriele Giannantoni, que editó con un título en latín estos vestigios de los socráticos, de los de Sócrates y de los socráticos. Estos vestigios, estos documentos que dejaron los de Sócrates y de los socráticos. Y es la edición más importante en 4 volúmenes, 4 tomos. Es la edición estándar en el mundo y por suerte, si a alguien, por ejemplo, algún día le interesa esto, está en internet para consultar gratis los textos griegos. Es una gran ventaja que tenemos hoy en día. Tenemos una edición en español de los testimonios, los fragmentos de Márcico Claudia de Buenos Aires, en 2 volúmenes, los testimonios y fragmentos de los socráticos. Así que ahí tenemos también un buen material.
En el caso de Platón, la fuente primaria está editada hoy en día, todavía sigue siendo la obra fundamental de fuente primaria. Las obras de Platón están editadas en griego por Jean Barnett, el famoso Barnett, deben recordar, el que propugnaba el famoso milagro griego, que discute Jean-Pierre Vernon, pero este Barnett era un gran experto y hizo una edición que hasta el día de hoy sigue siendo fundamental en 1900. Es la edición estándar hasta el día de hoy de las obras de Platón, de todas. Es solo texto griego. También hay ediciones otras hechas posteriormente en la edición francesa de la colección Budet. También es importante, aunque la de punto de partida es la inglesa de Barnett. Y también hay ediciones alemanas como estas obras completas de Platón, pero casi todas siguen a Barnett. En todo caso, en español tenemos la traducción completa de las obras de Platón por la editorial Gredos, con el título Diálogos. También la tenemos, por suerte, en digital y podemos consultar. El caso de Aristóteles, la edición todavía de referencia, aunque hay grandes variantes, pero es la edición también inglesa de Oxford, que se llama de la biblioteca de Oxford de clásicos. Ahí está Aristóteles, toda la edición solo en griego. Pero la obra completa también la tenemos, por suerte, traducida al español, digital, en la editorial Gredos. En el caso de Epicuro hay dos ediciones fundamentales, la de Hermann Usener, que es del 887, fundamental, pero la edición más importante y contemporánea es la de Graziano Arrighetti, que tradujo, publicó, editó el texto griego y tiene traducción también italiana. Y hay una traducción completa de las obras de las cartas de Epicuro de José Vara en la editorial Cátedra en Madrid. Y bueno, mi persona, yo he traducido un pedazo, una carta, la carta de Ameneseo, en un textito que publiqué y lo presento porque mi traducción está pensada para el hablante boliviano, sudamericano de español. Entonces trae texto griego y español. La de José Vara es una excelente traducción, pero es un español de la península ibérica, o sea que está más o menos pensado desde ahí, para ese público, desde España, con un español nuestro. Y hay otras buenas traducciones también aquí en Sudamérica. La mía se dirige sobre todo al hablante sureño, digamos, de estas tierras acá en Sudamérica, en Bolivia, de la carta Meneceo. En el caso de los estoicos, la edición fundamental sigue siendo esta de Hans von Harmin, que se llama Los fragmentos de los antiguos estoicos, todo en griego, son 4 tomos, una obra monumental que sigue siendo hasta el día de hoy, pero tenemos una edición del 96 de los estoicos antiguos de Ángel Capelletti, que también es buena. Finalmente hay material complementario sobre los textos griegos, su establecimiento. Esto es ya literatura mucho más, digamos, específica, pero es importante saber que hay estas cosas, también hay estudios sobre el asunto, hay muchísimo material. Yo aquí menciono solamente lo que me parece que puede ser central para esto. Y bueno, no es necesario saber todo esto, pero es decir, estudiarlo, leerlo, pero es importante enterarse que hay todo esto. Algún momento quizá les pueda servir para alguna tesis, un trabajo. Lo que sí es importante es que hay en el ámbito de la filosofía antigua léxicos, vocabularios y diccionarios exclusivos sobre la filosofía antigua. Hay diccionarios de filosofía, José Fesater Mora, está el diccionario Oxford, están diccionarios como Nicolás Bañano, el diccionario, bueno, hay diccionarios de filosofía en general, pero también existen diccionarios exclusivos de filosofía antigua, o sea, exclusivos para la filosofía antigua, el léxico exclusivo. Entonces, existen estos materiales en el mundo, no siempre se los maneja, pero existen muy buenos diccionarios también de griego-español. Entonces, este es, digamos, así es un pantallazo genérico de las condiciones de trabajo y de investigación que se requiere, porque no es solamente una asignatura más y una que se debe cumplir, ¿no? Que se estudia y por ahí, sino que también es un ámbito de investigación, es un ámbito de trabajo. Por tanto, es necesario presentar ambas facetas, el ámbito, la enseñanza, pero también vinculado al ámbito de la investigación que existe hoy en día. Bueno, entonces, este es el programa.
Así que si hay alguna pregunta por ahí, algún comentario, antes de pasar al siguiente punto, háganlo saber. ¿Alguna duda, algo que no queda muy claro? Adelante. Doctor, Adelante. si nos pudiera ampliar un poco, nos estaba anticipando que va a utilizar la plataforma Classroom para los trabajos, para las evaluaciones. Si pudiera darnos algunas ampliaciones sobre el tema, gracias. Sí. ¿Han trabajado algunos de ustedes ya con Classroom en alguna otra asignatura, en otra carrera, en otra institución? ¿Tienen experiencia? ¿Quiénes han utilizado? Doctor, Sí, yo he yo he utilizado el utilizado. Classroom en otra carrera y es muy, muy amigable y funciona muy bien. ¿Quiénes más han utilizado el Classroom? Sí, de igual forma yo lo he utilizado en otras instancias y es bastante sencillo de utilizar y también ayuda mucho al estudiante y al docente, creo. ¿Pueden levantar la mano quienes han estudiado, han utilizado el Classroom? El que no lo ha hecho no es delito, ni es motivo de vergüenza, ni de nada, por si acaso. Simplemente es para que yo sepa en qué aspectos explicar más, aclarar. El que no lo ha utilizado, pues no es ningún problema. Bueno, entonces veo que hay varios de ustedes que sí han utilizado y otros que no lo han utilizado. Y está bien, está bien. Bueno, ¿qué es en sencillo el Classroom? Mm, Es una, el Classroom es diríamos, es una plataforma que ofrece la empresa Google para poder acompañar los procesos formativos, educativos en diferentes áreas, en cualquier área de conocimiento. Es una plataforma que permite organizar la entrega de trabajos, permite visualizar las evaluaciones, permite hacer seguimiento, colgar material. Classroom en inglés es el aula. Room es, ustedes saben, el espacio, la habitación, el lugar. Y class es, bueno, donde se pasa clase. Classroom es el espacio, el aula. Entonces, este es un aula virtual digital en el que se pueden hacer muchísimas cosas, se pueden colocar comentarios, el docente puede poner material interactivo, videos, textos, se puede hacer encuestas, preguntas, cuestionarios, se puede hacer muchas cosas. Es un gran instrumento que facilita a nivel de la administración el seguimiento de las tareas bastante efectivo. Hay otras plataformas también que se utilizan desde antes, ¿no? Desde antes de la pandemia, por ejemplo, nosotros hemos utilizado en el posgrado, en el ámbito pedagógico, el Moodle. Después se empezó a utilizar bastante el Moodle de la pandemia, pero antes ya se lo utilizaba para la educación a distancia, que es otra plataforma similar al Classroom. Bueno, no hay gran diferencia, excepto algunas funciones. Como dijo el compañero, es bastante sencillo, simple, no es complicado, es bastante amable con el usuario, así que para que ustedes tengan un seguimiento directo, puedan ver siempre sus notas, sus controles, los materiales que yo ponga a disposición, y no lo enviemos solamente por el WhatsApp y se ha perdido, me salí del grupo, se perdió mi celular, ahora qué hago, qué perdí. Entonces lo van a tener todo ahí en el Classroom. Yo voy a crear el curso de Classroom y los voy a colocar a todos ustedes de tal manera que van a recibir una notificación, ingresan y van a ver que el uso es muy sencillo. Y si alguien tiene dudas, pues entonces vamos a buscar un tutorial en YouTube, que es muy sencillo, cómo se maneja el Classroom, y así nos facilitamos la vida. ¿De acuerdo? Así que no es nada del otro mundo, es una gran herramienta, es como un martillo que sirve para clavar los clavos y hacer trabajos, pero de ninguna manera el martillo reemplaza al trabajador. Eso también hay que tener en cuenta. Es una herramienta, pero no reemplaza ni al estudiante ni al docente.
Y como decía mi maestro, nada reemplaza la inteligencia, nada. Ahora, quizá en el futuro la inteligencia artificial nos quiera desplazar, pero mientras no se den las proyecciones apocalípticas de las películas de Hollywood, nada reemplaza la inteligencia, sino más bien la acompaña. Así que el Classroom acompaña a la inteligencia, nos facilita, es una herramienta muy buena. Entonces, a su debido tiempo, ya les voy a comunicar, les voy a enviar los enlaces y no habrá mayor dificultad. ¿Alguna otra duda, algún comentario, alguna sugerencia que ustedes tengan por ahí? Buenas tardes, doctor. Qué bien volverlo a ver nuevamente en Filosofía Griega 2. Por el momento, al menos mi persona no tiene ninguna duda, pero pedirle por favor que pueda mandar el documento, el plan de trabajo al grupo, por favor. Así es. Lo vamos a hacer. Está bien, gracias. ¿Alguna otra sugerencia, curiosidad, pregunta? Bueno, entonces vamos a pasar a un primer apunte antes de que yo para la próxima clase ya les asigne la lectura correspondiente, el texto, en fin, ya vamos a empezar a leer y analizar. Pero antes de hacer eso, voy a compartir con ustedes el material que ya lo tienen del anterior semestre, pero que es necesario retomarlo para poder enganchar, para podernos ubicar, para darle contexto a nuestra reflexión. Bueno, nos queda todavía, tenemos una media hora, un poquito más, así que está muy bien para esto que queremos hacer. ¿Se ve la pantalla? Sí, licenciado, se ve bien. Ya. Habíamos utilizado este panorama de la filosofía antigua para señalar precisamente que el pensamiento filosófico griego se extiende a lo largo de 1100 años. Ustedes recuerdan, empieza en el siglo VI y termina en el siglo VI. Qué curioso. Empieza con Tales, el 585, y termina el 529, cuando el emperador Justiniano, ya cristiano, decide por edicto cesar todas las llamadas escuelas filosóficas paganas. Él era cristiano, y entonces se cierra la academia, el liceo, la estoa para siempre en el mundo antiguo. En el 529 ya no hay más oficialmente las escuelas filosóficas. Son 1100 años. Y los centros en los que se desarrolla dinámicamente, decíamos en el anterior semestre, son tres en términos de tiempo, ahora en términos de espacio, son tres centros geográficos. Primero, las islas del Asia Menor, Mileto, todas estas, Samos, que luego pasan los griegos migran hacia el sur. ¿Se acuerdan que hay una destrucción inmisericordia del imperio persa en el sur? En las islas jónicas destruyen Mileto, Samos, los griegos escapan prácticamente buscando seguridad hacia el sur de Italia, hacia Crotona, y ahí florece el pensamiento de un gran heredero de la filosofía presocrática naturalista jonia, el último jonio, Pitágoras. Y el pitagoreísmo, y bueno, luego viene el eleatismo con Parménides, y eso ya lo hemos estudiado, el nacimiento de la primera ontología occidental, producto también de los avatares, de las circunstancias de la época que los ve obligados a trasladarse. Vamos a ver cómo posteriormente, hasta ahí habíamos llegado el anterior semestre en términos del movimiento geográfico de las corrientes de pensamiento. Pero ahora vamos a ver cómo, bajo determinadas circunstancias, bajo cierto tipo de contexto, los filósofos van a migrar todos hacia el centro del mundo de ese entonces, que va a constituirse Atenas. Atenas va a ser el centro donde todo mundo va a querer llegar por X razones, va a suceder este fenómeno. Y vamos a vivir ahí la época clásica ateniense con las figuras de los sofistas, Sócrates, Platón y Aristóteles. Y después viene un periodo de las conquistas de los macedonios. Alejandro de Macedonia domina el mundo, Atenas pierde su independencia y se constituyen los reinos helenísticos. Y bueno,
perderá centralidad y van a aparecer ciudades como Alejandría en el norte de Egipto. Van a haber muchas Alejandrías, pero la Alejandría del norte de Egipto va a ser fundamental. Ahí va a estar la biblioteca de Alejandría. En Bizancio, bueno, sí, el mundo se hace cada vez más complicado y nunca más será Atenas el centro. Los filósofos se desparramarán entre el siglo III, II y I por todo el mundo antiguo. Y luego pasan a sumisión de los romanos, y con eso la cosa se complica más. Los griegos terminan como esclavos, vendidos como esclavos, y los romanos van a adquirir a estos sabios, van a comprar esclavos de todo tipo, esclavos para apacentar, para pastear las ovejas, para llevar los caballos, para cargar a las cosas, pero también esclavos para educar a la élite. Y los esclavos más preparados en este sentido eran los griegos. Así que ahí, digamos, será el periodo alejandrino y luego romano. Por eso la filosofía clásica está pensada en griego y en sus últimos tiempos entrará el latín, pero con el griego fundamentalmente es la lengua en la que se piensa la filosofía, la vida, todo. Bueno, esto habíamos visto. Nosotros en este semestre vamos a ver sobre todo la posición de los filósofos en Atenas, y si algo de tiempo tuviésemos, lo cual dudo, porque no se puede leer esto como si fuese Condorito o una historia sencilla, ¿no? No podemos hacer ese crimen, tenemos que estudiar rigurosamente, poco, pero rigurosamente. Y si el tiempo nos alcanzaría, quizá veríamos algo de las filosofías helenísticas con Epicuro y los estoicos, pero ojalá que así sea. Atenas es el centro del pensamiento filosófico clásico. Cuando dividimos las escuelas, vemos entonces, ¿se acuerdan ustedes que hay etapas? Las etapas de la etapa de los presocráticos del siglo VI, hemos estudiado la tradición científica jonia, con Tales, Anaximandro como muestras representativas, y de la tradición mística itálica a Pitágoras y a Parménides como muestras representativas. El siglo V, 500 años antes de la era cristiana, vamos a ver que todavía hay la tradición científica jonia, vuelve con fuerza, curiosamente, con los atomistas griegos, con Demócrito, Leucipo y Demócrito. Y hasta ahí tenemos noticia de un pensamiento centrado en la física, en la naturaleza. Pero sucede al mismo tiempo, en el siglo V, un fenómeno social, político, histórico y filosófico que va a dar lugar a la aparición de los llamados sofistas y de Sócrates. Y ahí nosotros vamos a ingresar al estudio de estas escuelas, la de los sofistas y el socratismo, para luego estudiar el periodo clásico en sus líneas maestras con Platón, los platónicos, un poco la academia, pero sobre todo Platón y Aristóteles, que funda el Liceo y tiene sus discípulos también. Pero miren, después queda pendiente el siglo III, el II, el I, luego el siglo I, II después de Cristo, el III y el IV. Miren, es muchísimos años, siglos que quedan pendientes. Hay el prejuicio de que los siglos posteriores a Aristóteles son de decadencia y no son sistemas de pensamiento interesantes y son de menor valía, de menor rango, pero eso es falso. Cada una de estas épocas tiene una característica y tienen desarrollos interesantes, pero el tiempo no nos da. Tendríamos que tener una asignatura, yo digo, por lo menos de un año más, filosofía griega 3 y 4, para estudiar la antigüedad, la filosofía helenística y luego la antigüedad tardía. La filosofía helenística es de un alto nivel de reflexión en el ámbito ético, con las figuras de los escépticos, los epicúreos, los estoicos y los académicos de la Academia Nueva de Platón también. Y la época de entre el siglo I antes de hasta el siglo después, II después de, es decir, en esa bisagra de antes y después de la era cristiana, permanecen estas escuelas helenísticas, pero con modificaciones, transformaciones, nuevos temas. Es una época de adaptación también. Y la antigüedad tardía todavía están presentes las escuelas helenísticas, pero con nuevas figuras, y digamos que en este sentido, la figura que se conoce como la más descollante es la del neoplatonismo, con el grupo de Plotino, su maestro, su gran maestro Amonio Sacas, y Plotino, que es el discípulo más aventajado de todos estos. Bueno, entonces ahí, digamos, el pensamiento antiguo es el que abarca estos 12 siglos. Nosotros nos concentraremos, repito, en el periodo
que va desde el socratismo de los sofistas, Sócrates y sus discípulos, y el periodo clásico, que ya es bastante para nuestro estudio. Si podemos, tal vez algo de la filosofía helenística. Entonces, ahí tenemos un mapa, un trazo arquitectónico, geográfico, topográfico de la antigua Atenas, donde vemos la Acrópolis, el Partenón. ¿Sí? José. Bueno, entonces tenemos ahí un trazo topográfico y podemos ver de arriba la Atenas, y se puede ver cómo estaban ubicadas las escuelas filosóficas. Por ejemplo, acá en el sur tenemos en el puerto, en la puerta, en el portón del Dipilón, porque Atenas estaba cercada, amurallada, para evitar el acceso de los enemigos, y tenía portones de ingreso. Entonces, en el portón del Dipilón, ahí tenemos ubicado cerca al barrio del Cerámico, dos escuelas. La academia, miren aquí hacia abajo, y a su lado, un tiempo más tarde, unos años más tarde, el jardín de Epicuro, al lado, detrás de la academia. Podemos ver también hacia arriba y vemos en otro portón que también permite ingresar al sector amurallado de Atenas, el Liceo de Aristóteles, donde fundó su escuela y se mantuvo. Y más hacia allá tenemos el Sinosargo, que es otro lugar donde era un gimnasio, que es un lugar donde se hacía deporte, pero ahí se juntaban. Tenemos que imaginarnos que los filósofos de la antigüedad eran más o menos como hoy en día, se reúnen los jóvenes en las plazas. De repente se reúnen en una plaza un montón de chicos o chicas y se ponen a bailar K-pop o a jugar fútbol o a consumir bebidas alcohólicas o simplemente a pasar el tiempo. Pero la gente se reúne y hablan o hacen algo ahí, y cada noche es lo mismo o cada tarde es lo mismo, para bien o para mal, pero se reúnen, ese es el punto. Y los filósofos antiguos hacían lo mismo, se reunían no en una plaza, pero sí en un gimnasio donde se hacía deporte, y ahí se sentaban, hablaban, y esa era su escuela, su punto de encuentro. Entonces, miren, el Liceo de Aristóteles, bueno, luego algunos le dieron una edificación, quizá alguna biblioteca, pero al inicio fue así. El Sinosargo, donde se reunían, al inicio también caminaba por ahí Sócrates, pero los cínicos se reunieron en torno al Sinosargo, los filósofos perros, los filósofos cínicos de la época helenística, pero antes el Liceo y la Academia de Platón. Podemos observar así. Y también tenemos aquí dentro, pero ya dentro de la muro, encontramos cerca aquí al Teatro de Dionisios. Por estos lugares, entre la Ágora, encontramos ahí una institución pública con unas puertas grandes, y ahí en esa puerta reunían, como por ejemplo, a veces la gente se encuentra, digamos, en la plaza. Nos vemos en la puerta de la Plaza San Francisco y la gente va y se encuentra ahí. Bueno, había un grupo de filósofos después de Platón y Aristóteles, al mismo tiempo que los cínicos y los epicúreos, que se reunían en las afueras del portón de una institución como el Tribunal de Justicia. Ahí afuera se reunían cada día, y enfrente en griego se dice estoa, frente a la estoa, frente a la puerta. Y esos fueron los estoicos, los que se reunían cerca a la puerta, a una puerta de una institución pública, de un estrato, digamos, de la Corte Suprema de Justicia, si ustedes quieren. Ahí está el número 1, estoa poikile, el pórtico decorado. Poikile en griego es decorado, o sea, hay una puerta que tenía una decoración y estaba con pinturas que reflejaban guerras. Y ahí se reunían en el número 1, aquí en este lugar, los estoicos. ¿Pueden ver lo que estoy moviendo el cursor? ¿Sí? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, entonces ahí está un pequeño cuadro de los lugares en los que se habrían reunido los filósofos antiguos en diferentes épocas. Pero bueno, como modo de ejemplificación, valga ese cuadro nuevamente.
Ahora lo que más nos interesa, lo que más nos importa en términos temáticos. Hemos dicho que la filosofía antigua, según sugerencia de Windelband, Wilhelm Windelband fue un filósofo, un neokantiano filósofo alemán del siglo XIX que introdujo una idea poderosa a la historia de la filosofía, tomada también en cierta manera de Hegel, pero él ante todo era un neokantiano que veía en Kant la culminación de la filosofía occidental, el punto central, veía que un punto clave era la filosofía antigua y el otro Kant, y eso era la filosofía occidental para él en términos de los momentos más importantes. Pero bueno, él era neokantiano, eso no nos ayuda mucho. Lo que nos ayuda es que él planteó la idea muy sugerente de que una manera de entender la filosofía, su historia, es verla no como fechas, de tal fecha a tal fecha, este dijo tal cosa, este dijo tal cosa, y repetir como un montón de frases cursis lo que fulano o mengano pensaba. O simplemente leer por leer. Él decía, hay que entender la historia de la filosofía como un conjunto de problemas que no se resuelven, sino que encuentran en una época y otra un determinado predominio. Un problema X frente a otros problemas predomina por razones históricas, sociales o teóricas y se producen, se generan planteamientos, o sea, intentos de resolución a esos problemas que predominan. Entonces, a veces predominan unos problemas y otros quedan subordinados. Y en otras épocas, otros problemas tienen mayor predominancia y los anteriores quedan subordinados. Pero persisten en cada época, en cada tiempo. Entonces, la filosofía antigua se desarrolla, según Windelmann, y luego Mondolfo toma la idea, Rodolfo Mondolfo, según el predominio de un problema sobre otros problemas y según planteamientos a esos problemas que predominan. En ese sentido, más o menos se puede decir que la filosofía antigua, según esta visión, se clasifica en una época donde predomina en una fase, más que en unos años, sino una fase, puede ser de un siglo a otro, 2 siglos, 3 siglos o medio siglo, no interesa, donde predomina el problema cosmológico que ya hemos visto, o el problema antropológico, el de los grandes sistemas donde están todos estos temas, o una época donde el problema ético es central o el problema religioso. Todos estos problemas están presentes en todos los tiempos, solo que uno predomina sobre los demás. En el caso del problema, de la fase del problema cosmológico, hemos visto el llamado naturalismo, los planteamientos monistas y los zoístas naturalistas como Tales y Anaximandro, y el de los planteamientos místicos como Pitágoras y el metafísico de Parménides. Los planteamientos pluralistas siguen la vía que está acá, que es más, digamos, compleja porque combina lo místico, lo intelectual, lo atomista, pero de esto no hemos podido ver, el tiempo no nos da, pero con haber visto lo anterior ya tenemos la idea por dónde iba el pensamiento, la primacía del problema cosmológico. Una otra fase es el problema antropológico. Sigue presente el problema cosmológico, por supuesto, no es que desaparece, sigue presente. Así como está presente también en la etapa humanista el problema ético y el religioso. Por supuesto que sí, pero predomina el problema antropológico por sobre los demás. En ese sentido, el problema del hombre es fundamental y se desarrollan dos tipos de planteamientos a grandes rasgos. El planteamiento de los sofistas o los planteamientos sofistas al problema del hombre, al problema antropológico, y los planteamientos moralistas. En los planteamientos sofistas hay una gama de opciones. Son planteamientos, como el caso de Protágoras, relativistas, agnósticos, legalistas, radicales, legalistas igualitarios o legalistas moralizantes. Y ahí podemos más o menos entender a los sofistas en su respuesta colectiva, pero individualizada al problema antropológico. Y el otro gran grupo es los planteamientos moralistas que ofrecen los filósofos de esta época, el más importante, Sócrates, que ofrece una respuesta moral religiosa al problema antropológico,
y sus discípulos, que van a entender de una u otra manera al maestro, van a desarrollar planteamientos también moralistas, pero con cierto tipo de diferenciación. Por ejemplo, Aristipo, que es el discípulo probablemente más antiguo de Sócrates, el más viejo, desarrolla un planteamiento moralista de tipo hedonista al problema antropológico. Antístenes, que es también probablemente, quizá él también sea uno de los discípulos más antiguos de Sócrates. Platón no es el más antiguo. Platón llegó relativamente joven cuando Sócrates era ya viejo. Estuvo con él 10 años hasta que murió. Platón llegó con 20 años, Sócrates ya tenía 60. O sea, imagínense, podía haber sido su abuelo. Pero estos otros ya lo conocían a Sócrates antes que el joven Platón y desarrollaron sus planteamientos en la línea hedonista o en el planteamiento cínico, que vamos a ver es algo interesante, Antístenes, y vamos a ver qué significa la palabra cínico también, o un planteamiento idealista como fue Euclides. De todos modos, no sabemos cuál fue el más joven, si Euclides o fue Platón. El más destacado terminó siendo, porque también sobrevivió su obra escrita, el discípulo quizá el más joven de Sócrates, Platón. Y Platón elabora una propuesta que intenta responder no solamente al problema antropológico, sino también al problema cosmológico, al ético y al religioso. Por eso es un sistema, se dice así, como una especie de gran sistema. Y Platón plantea un sistema llamado por Mondolfo del idealismo. Vamos a ver qué significa esto de idealismo. No tiene nada que ver con idealismo versus materialismo, materia, idea y ese tipo de simplificaciones irresponsables. No, vamos a ver que la palabra idealismo es algo mucho más interesante que ese tipo de concepciones. Pero su planteamiento es de un idealismo dualista. Platón y sus discípulos más cercanos van a desarrollar este planteamiento que va a intentar dar una respuesta, más que una respuesta, digamos, una propuesta global a la comprensión de las preguntas fundamentales en torno a la filosofía. Por eso es un gran sistema, aunque él no pensó nunca en sistema, pero digámoslo que así artificialmente podemos organizar su pensamiento. Todo lo que estamos haciendo es una propuesta artificial, es una reconstrucción hipotética. Aquí nada está dicho. Puede llegar algún día un historiador de la filosofía antigua que plantee un otro modelo teórico y que sea probablemente más convincente, pero se han intentado muchísimos. Y este es uno de los más convincentes hasta la fecha, desde Hegel para adelante. Entonces, Platón y sus discípulos. Pero el propio discípulo de Platón se aleja del maestro y desarrolla un sistema plantea un sistema del desarrollo, Aristóteles y su escuela. Los grandes sistemas. Ya posteriormente, el problema ético en época, sobre todo helenístico, aunque ya estaba también en época clásica, pero un poco más tarde, se ve que el problema ético se constituye en el problema que prima sobre el resto. No es que Sócrates tenía el problema ético, claro, era central, era un pensador moralista, pero digamos que aquí hay un retorno fuerte del problema ético, que es el centro de la discusión de la época helenística, y tenemos ahí diferentes planteamientos por escuelas ya diferenciadas. Los escépticos, que niegan la posibilidad del conocimiento y de la acción y del juicio moral, los epicúreos, que afirman el juicio moral pero plantean una ética muy austera, los estoicos, que plantean también afirmativamente el conocimiento pero sostienen una moral, digamos, de la resistencia, del aguante, si ustedes quieren, de la aceptación. Los cínicos, que plantean un retorno hacia la naturaleza animal, hacia la naturaleza no cultural del ser humano como respuesta al problema ético, y los neoacadémicos, que también desarrollan unas propuestas reformuladas del gran maestro Aristóteles, y los eclécticos, que, bueno, intentan reunir las diversas opciones y formar una especie de respuesta colectiva o conjunta. Pero bueno, ahí están los planteamientos frente al problema ético. Y en la antigüedad tardía, el problema religioso se plantea como central y se impone sobre el resto de problemas, y ahí los planteamientos son de todo tipo. Aparecen nuevas religiones, el cristianismo,
las religiones de la antigua Mesopotamia, Babilonia, también están por ahí, de alguna manera influyendo la religión del Zoroastro, por ejemplo. Hay muchas, ¿no? Pero digamos las religiones paganas, mal llamadas paganas por los cristianos. En todo caso, el problema religioso ofrece planteamientos de origen judeo-alejandrino, o sea, judaico, de tradición judaica, mosaica, pero en el contexto de los judíos helenizados, que se comunican en griego. Y hay un planteamiento al problema religioso de orden de la revelación. Filón de Alejandría en este sentido, por eso se llama Filón de Alejandría, un judío helenizado que plantea una respuesta de orden revelada, el Dios cristiano. El planteamiento neopitagórico y platónico pitagorizante es un planteamiento que también responde al problema religioso, pero desde el punto de vista de la tradición griega, no desde el punto de vista del cristianismo o del judaísmo. Por eso es interesante también su respuesta, aunque la historia posterior nos ha mostrado que triunfó el planteamiento de la revelación cristiana, por otras razones de corte histórica vinculadas a la capacidad de incorporación de varios sectores sociales excluidos del Imperio Romano dentro de una identidad colectiva llamada cristianismo. Algo que las religiones, las filosofías y religiones paganas eran igualmente altamente competitivas, pero eran ante todo elitistas. Y por esta razón, entre otras, no fueron las que se impusieron. Imagínense que la propuesta neopitagórica hubiese tenido esa característica trascendente y excluyente de las masas de la época, probablemente hubiese sido la religión triunfante del Imperio Romano. Todos hoy en día hubiésemos sido neopitagóricos, quizá en una religión de masas neopitagórica, pero desde sus raíces los pitagóricos son exclusivistas, elitistas, y con elitista no se refiere a la élite económica de los ricos, no, sino una élite espiritual. Entonces no llega a las masas. Tampoco el planteamiento neoplatónico. Por supuesto que la propuesta neoplatónica en términos intelectuales es superior a la revelada, a la del cristianismo, en términos intelectuales, pero no en términos sociales. Pero es una propuesta altamente compleja, teórica, y ahí radica también su debilidad. En cambio, el planteamiento cristiano fue el más efectivo, porque el planteamiento judaico tenía esta gran brecha de abrirse a través de la religión revelada de un Dios único a la igualdad entre los seres humanos, bla, bla, pero era todavía sectarista, localista y bastante étnica, es decir, el pueblo judío, concentradas. En cambio, el cristianismo sale de las fronteras del imperio, del judaísmo y plantea una religión universal que involucra paganos y no paganos. Y la propuesta del creacionismo salvacionista es el que va a entrar como ideología extensiva dentro del Imperio Romano, y a partir de ahí vamos entonces a vivir el triunfo de esta religión con sus propuestas. Desde el punto de vista puramente teórico, el más elevado, el superior, pues es el de Plotino. No hay duda en términos intelectuales, pero es una religión pagana con un alcance limitado y esencialmente elitista para un sector intelectual privilegiado, que podrían ser griegos, no griegos, podrían ser de donde sea, ¿no? Pero el punto es que es elitista exclusivo a un nivel intelectual superior, pero no desde un punto de vista social exitoso, ideológicamente trascendente y ampliado como fue el cristianismo, y altamente y funcionalmente útil para el proyecto imperial romano. Entonces, así son las cosas. Ese es, y no es para juzgar mayor o menor, pero en términos intelectuales sí es más complejo el sistema neoplatónico, pero en términos históricos sociales el más efectivo fue el cristiano y por tanto el más fuerte. Aunque no nos guste o no seamos profundamente creyentes, eso nada tiene que ver aquí con ver la historia del pensamiento. Entonces, fíjense cómo el pensamiento filosófico griego llega hasta su final, todavía con grandes propuestas, pero todo esto va a heredar la tradición posterior. En el caso de la llamada filosofía del medioevo hasta la modernidad, todo este conjunto de problemas se va a hacer cada vez más sofisticado. Si uno, por ejemplo, revisa hoy en día
toma un curso de ética, de introducción a la ética, y hace una revisión de los modelos éticos actuales, se va a encontrar con que verdaderamente hay propuestas muy sofisticadas, muy complejas, muy interesantes, pero que todo el tiempo vuelven a Platón, Aristóteles, Sócrates, los sofistas, los epicúreos y los escépticos. Están las éticas comunitaristas, la ética del discurso, están los modelos de las éticas formales, las éticas de... Bueno, muchísimas propuestas hoy, pero que entran en diálogo con estas tradiciones antiguas. Así que exige nomás un conocimiento de la antigüedad para comprender también las propuestas contemporáneas. Esto no es como la física o la química. Un estudiante de química aprende química orgánica, inorgánica, y no necesita saber quién era Al-Kindi, sigla alquimia, dónde, en qué momento y quiénes fueron los primeros químicos y cuánto. No le importa ni le interesa ni probablemente le sirva, porque este es un tipo de conocimiento acumulativo, progresivo, de tal manera que su historia no es obligatoria, es una curiosidad. Lo mismo el médico. No se estudia historia de la medicina, bueno, algún experto, pero el estudiante de medicina estándar no necesita eso. Pero en el caso de la filosofía ocurre todo lo contrario. Necesitamos saber los planteamientos que se han propuesto en la antigüedad y posteriormente para entender los actuales. Y todavía es hoy más complejo porque se necesita tener una visión mundial, es decir, no solamente centrada en Europa. Necesitamos ver comparativamente qué piensan, por ejemplo, sobre estos problemas. Por ejemplo, el problema ético de la pena de muerte. ¿Qué piensan, por ejemplo, en la tradición de la India? ¿Qué piensan los filósofos? ¿Qué respuesta le han dado? Se hace entonces una problemática de mayores alcances en un diálogo entre las tradiciones de pensamiento. Pero en el caso nuestro, restringiéndonos solamente al caso occidental de la filosofía griega, tenemos una amplia gama de discusión que ya nos ocuparía una buena parte de nuestra vida tan solo dedicarnos a la filosofía antigua. Bueno, entonces ahí recordamos este cuadrito nuevamente para ubicarnos en qué estamos, dónde vamos, qué tenemos que hacer, estudiar y comprender sistemáticamente en esa coherencia teórica que necesitamos aprenderla y saber cómo luego se proyecta en el futuro. Entonces ahí tenemos un cuadrito de los planteamientos, sus lugares, podemos ver cómo Sócrates, Platón, Aristóteles y otros, miren, se concentran básicamente en Atenas. Aquí tenemos que adjuntar a los sofistas, que no están mencionados en este cuadrito, que todos llenarían prácticamente, bueno, diferentes lugares, pero todos terminan en Atenas. Atenas en griego es plural. El nombre de Atenas en español no se siente, ¿no? Se dice la ciudad de Atenas. Pero en griego es Hai Athenai. O sea que traduciendo literalmente al español es como Las Vegas. Las Vegas, ¿no? Las Vegas, ¿no? Es la ciudad de Las Vegas. Entonces es la ciudad de las Atenas. Hai Athenai. ¿Por qué la ciudad de las Atenas? Porque en toda la ciudad, en toda la polis, en el campo y en la ciudad, habían cientos de bustos, monumentos dedicadas a la diosa guerrera y sabia, a esta mujer extraordinaria llamada la diosa Atenea. La diosa Atenea y la ciudad, las Atenas, no las Atenas, las Ateneas, donde hay muchos bustos, muchos monumentos. De hecho, la Acrópolis tenía, entrando al templo, a la Acrópolis, allá arriba, tenía por lo menos unas 10 Atenas en todo lado, y al centro del Partenón estaba la Atenas de oro, gigante, grande, pero hacia afuera tenía una Atenas mucho más espectacular, de 10 metros, que dicen los viajeros que se la veía llegando en barco, en los botes, desde muy lejos ya se divisaba. Así que la Estatua de la Libertad de los Estados Unidos no es ninguna novedad. Ya los atenienses y otros tenían estos monumentos gigantes consagrados a un dios, ¿no? Como, bueno, ahora encontramos pues que en la zona del Gran Poder, en la ciudad de La Paz,
pues está entregado al Señor, al Tata Jesús del gran poder. La gente cree en el Tata Jesús y baila y hacen sus cosas. Y obviamente respetarán a otros santos, pero ese es el patrón del gran poder. Mientras que si uno va a Santiago de Guata, creo que es, ¿cómo es? Aguaki, el Tata de Santiago, en Guaki, el Tata Santiago es el patrón de la festividad. Y bueno, se respetarán los cristianos, los creyentes, otros santos de su devoción, pero ese es el patrón. Lo mismo si uno va a Cochabamba y la Virgen de Urcupiña es la matrona de la ciudad y así sabemos cómo funciona. Entonces, esto entre los griegos era igual. Cada ciudad estaba dedicada a un dios, a una diosa, y Atenas era la ciudad de la diosa Atenea. Entonces, ahí van a concurrir, como dice un texto, Atenas se constituyó en el útero de los filósofos. Todo mundo quería ir a Atenas. Todo mundo quiere aprender en Atenas. En Atenas está la intelectualidad de la antigua Grecia, están sus más importantes filósofos, pensadores, así que ese es el periodo clásico. Luego se va a desconcentrar a otros lugares, por supuesto. Entonces ahí están las referencias también bibliográficas sobre las que hemos construido el cuadro y entonces esto es una ubicación necesaria, temática, para poder recordar cómo nos conectamos con lo que viene de adelante y entonces saber en qué estamos y no perdernos en el horizonte. Bueno, preguntas y dudas, comentarios hasta aquí. Adelante. Doctor. Adelante. Gracias. Bueno, Un poquito haciendo más alto, ¿puede hablar? No lo escucho o solo soy yo. ¿Ahora sí? ¿Escuchan los demás compañeros? Sí, entonces. Ya. Y se escucha, licenciado. Bueno, no sé si se me escucha, pero a ver, voy a continuar. Al estar haciendo el repaso sobre todo, sí, de este cuadro que lo está presentando, me venía ¿no? Describirnos que este cuadro es una descripción de lo que es el pensamiento y todo el desarrollo de la filosofía griega. En alguna parte de su comentario mencionó que, diríamos, es la versión más, diríamos, aceptada, pero que hay otras, si nos podría ampliar quizás un poco más, solamente, ¿no? Como cultura general para saber qué otras versiones hay sobre cómo se podría entender u ordenar esto del pensamiento griego. Uno. Y otra pregunta quizás es, ya nos mencionó, ¿no? En la primera fase del anterior semestre, cómo es que, me acuerdo en alguna parte dijo, cómo es que, haciendo una síntesis, ¿no? Cómo del mito surgió el pensamiento griego, se formalizó en filosofía griega, y cómo es que en algún momento, como se ve en el esquema, como que vuelve no al mito, pero sí al problema de la religión. Entonces, ¿cómo entendemos esta diferencia, diríamos, viendo el esquema, entre lo que es el mito y lo que va a ser el problema de la religión? Estaba viendo y me llamaba la atención algo de, no sé si será el mismo Apolonio de Tiana, que dice que era contemporáneo de Jesús, y incluso investigando un poco, pues decía que él en parte fue eclipsado por el pensamiento de que Jesús estaba en ese momento y el cristianismo en sí va a dar en boga. Entonces, ¿cómo se podría entender con mayor amplitud este tema? Gracias, doctor. ¿Algún otro compañero más por ahí? Doctor, buenas tardes. Adelante. Sí, una pregunta acerca del autor que había mencionado, aparte de Mondolfo, otro que, bueno, dice que no son importantes las fechas para la filosofía, sino el predominio de los problemas, ¿no? Eso tal vez, doctor, si podría recordarnos. Y otro por curiosidad, ¿no? Me llama la atención esta sistematización de este cuadro, ¿no es cierto? Y pareciera que termina ya con el nacimiento del mundo moderno. No sé si usted ha trabajado, lo digo como curiosidad, ¿no? De cómo ya la filosofía, en base al predominio de un problema, pues ya en el mundo moderno se lo plantearía.
No, eso, doctor. Ya. Bueno, hay varios modelos. Por ejemplo, hay una visión, la visión hegeliana de la historia de la filosofía. Es interesante, es compleja, es rica, es atractiva, pero no es fiel a la historia y está determinada por un modelo preestablecido por Hegel, según el cual cada fase del pensamiento es una manifestación del espíritu en la historia. De tal manera que el bostezo de la razón, el inicio en que se levanta el espíritu y se manifiesta a los hombres, es el pensamiento filosófico griego. Pero su mayor expresión, su madurez está en las revoluciones, en el pensamiento moderno con Kant, la revolución, la ilustración y el propio Hegel. Es como una especie de movimiento en espiral creciente hacia arriba, de cada vez mejor. Y esta visión ha permeado también las visiones, las interpretaciones progresistas de que en la filosofía cada vez se va desde la antigüedad hasta el presente, cada vez se avanza en la verdad, cada vez es más, estamos más próximos de la verdad. O sea, una visión optimista, progresista que tenían los ilustrados franceses y también los no ilustrados con la fascinación que trajo la ciencia. Otros tienen una visión más cientista de la filosofía, de ver en la filosofía el paso relativo como un conocimiento que avanza hasta despojarse de la especulación y terminar en ciencia. O sea, hay varios planteamientos que intentan subordinar la filosofía a uno u otro modelo teórico. Pero el planteamiento de Windelband y el de Mondolfo es el que no plantea ese tipo de sujeción a un esquema de este tipo, sino a ver como una seguidilla de fases donde los problemas se imponen unos a otros y se plantean respuestas. Y por tanto resulta más productivo porque se puede ver ahí las diferencias en torno a un mismo problema. Y en algunos casos, como este problema remata más adelante en épocas posteriores, como que fue. Entonces, el libro de Windelband llega hasta más o menos el siglo XX y él intenta exponer justamente lo que preguntaba el compañero, cómo podemos reagrupar bajo este esquema la historia no solo de la filosofía antigua, sino de la filosofía entera en Occidente, según problemas y planteamientos. Y a eso se dedica el texto, está en español, se llama Historia de la Filosofía, está en la bibliografía, Wilhelm Windelband, y él más o menos desarrolla esto, ¿no? Hasta la época de Kant. El problema es que, como él era muy kantiano, como que piensa todo en orden hacia Kant, y en Kant remata, digamos, el pensamiento filosófico. Y ahí es donde no le han seguido mucho la línea a Windelband, porque orienta, digamos, el pensamiento posterior hacia Kant. Pero en el ámbito de la filosofía antigua ha sido muy productivo. Ahí digamos que resulta más eficiente su propuesta que en lo que respecta a la modernidad. Así entonces, también hay planteamientos que no enlazan fases unas con otras, sino que se quedan solamente en cada pensador, en cada planteamiento, pero con muy poca posibilidad de enlazar a otros. O sea, no se teje un discurso ordenado, sistemático. Es más, digamos, un discurso, un estudio centrado en cada pensador sin mayor vinculación. Puede ser también, pero eso genera un alto grado de desorientación. O sea, hay muchos planteamientos, pero este es una propuesta más o menos sistemática que intenta mostrar ese alcance, ¿no? En ese sentido es interesante. De ahí uno más adelante puede encontrar otra visión de las cosas, pero como punto de partida resulta válido. Y lo último, el mito no hay que verlo, hay que diferenciar la religión cristiana de las religiones antiguas. La religión cristiana es una de las pocas salidas del judaísmo que propone una visión monoteísta. En la antigüedad no han habido de lo que se conoce un par de religiones monoteístas. Muchas de las religiones de imperios han sido politeístas o incluso zooteístas, pero monoteístas han sido el cristianismo y el zoroastro también. Y estas religiones monoteístas, algunas han triunfado, otras no. Y el problema religioso siempre estuvo presente, pero cuando hablamos de religión nos viene el chip del cristianismo. Decimos religión, inmediatamente nos viene la palabra cristianismo. Tenemos tan colonizado nuestro pensamiento, nuestra subjetividad por la religión cristiana,
Cuando hablamos de religión, lo primero que se le viene a la gente, o quizá a mucha gente, es el cristianismo. Cuando se habla de religión o de divinidad, por ejemplo, en un contexto como la India, a la gente lo primero que le viene no es un Dios Padre Todopoderoso. La primera representación que pueden tener, que para nosotros es difícil de entender, es la idea de una divinidad, de lo divino y de muchos dioses. O la gente, por ejemplo, en el Japón o en la China, gente que tiene una religiosidad diferente, la palabra religión, divinidad, la asocia inmediatamente con otra cosa. Pero aquí en Occidente y en el ámbito colonial nuestro, decimos religión o Dios y lo primero que nos asalta es el Dios cristiano. Entonces hay que hacer conciencia de esta colonización intelectual y espiritual que son siglos, que cuando hablamos del problema religioso entre los griegos, ya sabemos que no es el cristianismo, pero sí al final de la antigüedad tardía aparece esta religión, el cristianismo, altamente efectiva, que entra en competencia con el resto de religiones que habían en el Imperio Romano, porque habían muchas, y también con, diríamos, con filosofías que también tenían algo de religiosidad, no en el sentido de creer en cosas irracionales o extraordinarias, sino en tener una respuesta al misterio de la vida. En ese sentido son religiones. Plotino tiene una visión religiosa del mundo, pero es una visión religiosa muy intelectual. Tiene una respuesta al misterio de la muerte, de la vida, de Platón también. Pero esa respuesta viene de un esfuerzo intelectual, teórico, que intenta fundamentar cada uno de los pasos que da. El cristianismo también intentó hacerlo así. De hecho, la apologética, la patrística, la teología, primera teología cristiana, es un esfuerzo de racionalizar la fe. Pero hay un problema dentro del cristianismo, que algunos de sus postulados teológicos son irracionales. Por ejemplo, el dar a luz, que una jovencita, una niña de 14 años, da a luz al Hijo de Dios. O sea, eso es mitología para los griegos y para cualquiera, que de la cabeza del padre Zeus nace Afrodita con todas sus armas, dispuesta a agarrarse a hachazos con cualquiera, ¿no? Uno diría que lindo, pero es mitología. Y que de una señorita sin mayor consentimiento sexual ni inseminación nazca el Hijo de Dios, nada menos. Es muy difícil, ¿no? Demostrar eso. Entonces, no se puede demostrar, se tiene que creer. Y ahí radica uno de los grandes problemas que va a ocupar a los intelectuales del cristianismo. Y en eso radica la grandeza de pensadores como Agustín, como Tomás, que se ven frente a un dogma al que, digamos, de alguna manera le dan el estatuto de misterio. Y otros que son más radicales, que dicen que el que hace más preguntas, Dios tiene preparado el infierno. Hay estos desarrollos, todos tienen un problema, y los grandes pensadores cristianos, dentro de su dogmática, de justificar lo injustificable, a tal extremo que Tertuliano dice que credo cuia absurdum est, credo cuia absurdum est, creo porque es absurdo, precisamente porque es absurdo eso, creo, dice Tertuliano. Entonces, pero termina siendo una religión, dijimos, altamente eficiente, exitosa, que da identidad, y aquí no hay que juzgar, hay que comprender, que da identidad a un sector importante de la población de un imperio que estaba en decadencia identitaria y también económica, como el romano, y en ese contexto se instala muy bien el cristianismo, que se amplifica, es una cosa muy interesante. Y no le sucedió esto a las religiones exclusivistas, elitistas y intelectualistas como la de origen griega, ¿no? Tampoco estaba pensada para las masas. Entonces, en ese sentido, vuelve. Y el problema del mito, eso es hasta el día de hoy. O sea, el mito no es algo malo, es algo que está ahí, que hay que comprenderlo, está anclado en nuestra más profunda psique humana y nunca nos vamos a liberar de ella. Y ojalá que no lo hagamos, porque necesitamos una capa simbólica. El problema es que el mito, al igual que la filosofía, puede ser utilizada igual que el cuchillo para cortar, qué sé yo, frutas, verduras, un instrumento de cocción o para matar a la gente.
Entonces, esto ha sucedido, que el mito ha sido empleado en su versión nacionalista y racional como recurso ideológico para el asesinato de personas en la conquista de América, en el holocausto judío. La propia filosofía ha sido utilizada, instrumentalizada para la colonización de América y para el asesinato de los judíos. Así que, en ese sentido, pues el tema del mito, un tema fascinante, sigue presente hasta el día de hoy. En fin, nos quedamos entonces aquí y el día jueves continuamos y ya les envío los textos y las lecturas correspondientes. Nos vemos entonces el día jueves. Hasta luego, gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Muchas gracias.